Buenas a todos. Bueno, para la gente que no me conoce, yo vengo de trabajar mucho tiempo en Barcelona, en el IBI Barcelona, con Mireia Florensa, que está allí, que no la he podido saludar, y con Gloria. Y bueno, desde hace 2 años que lleva el laboratorio, y desde hace 3 años soy el responsable de los laboratorios de una clínica nueva de aquí de Valencia, de equipo Juana Crespo. Aunque ya estamos situados, pero a modo de introducción, al principio, en 2003, si nos remontamos mucho, todos utilizábamos medio secuencial, creíamos que era lo mejor, darle al embrión en cada momento lo que necesita, y de repente surgió Global. En ese momento que surge Global, hubieron muchas discrepancias. Había gente que prefería el secuencial, otra gente decía que era mejor el Global. Creo que a lo largo de los años Global fue demostrando que había muy buenos resultados. La verdad es que nosotros en Barcelona muchos años trabajamos con Global y los resultados eran muy buenos. Y esto abrió un poco a que muchas casas comerciales fabricaran su medio único. Y llegamos al momento que hay muchos más medios únicos para elegir, pero la verdad es que Global tiene mucha experiencia en esto, y eso es innegable. Con la llegada de Global y luego los otros medios únicos, se abre la posibilidad de hacer el cultivo ininterrumpido. Esto proporciona muchos beneficios en el laboratorio. Pues las placas hay que sacarlas menos del incubador. Eso lleva pues que el medio en principio sea mucho más estable, el gas, la temperatura. El manejo de las placas de los embriones es menor, con lo cual hay menos probabilidad de accidente, de que puedas perder un embrión. Hay una acumulación de factores autocrinos y paracrinos que son beneficiosos. Y una cosa también muy importante, que el flujo de trabajo dentro del laboratorio es mucho más sencillo. A la hora de hacer el setup es mucho más sencillo trabajar con un medio único que no con un medio secuencial, y a la hora, por ejemplo, de mantener el stock de la clínica, que cuando vas con calendario es muy complicado a veces. Bien, no todo es súper beneficioso, hay unos riesgos importantes y que hemos ido viendo con el cultivo ininterrumpido, que es la degradación del medio, la producción de amonio dentro del medio, la acumulación de volátiles, que tan importante es en el aceite y en el medio. Hay mayor evaporación, más tiempo el medio, se evapora más, suben los solutos y la osmolaridad se te va a pique. Y la peroxidación del aceite. Bien, ¿qué hacemos? O sea, tenemos 2 alternativas para suplir los riesgos. O bien cambiamos los embriones, refrescamos el medio de día 3 a día 5. Es una opción, pero perdemos un poco cosas beneficiosas del medio único. O controlamos mucho estos factores, o sea, las cosas que afectan a estos factores para tener un cultivo lo más estable posible. ¿Qué cosas tenemos que controlar? El volumen de aceite. Es súper importante el volumen de aceite. No es lo mismo trabajar con 2 mililitros en una placa que trabajar con 14. Eso te da una estabilidad en la gota muy grande. El aceite ahora está muy de debate. Yo creo que faltan muchos estudios sobre esto, pero es muy importante también la viscosidad del aceite para la temperatura y para la osmolaridad. El volumen del medio que haces de gota. No es lo mismo trabajar en microgota que en una gota mucho más grande. El suministro de gas y el aire que tienes dentro del laboratorio. No es lo mismo tener un buen sistema de filtrado y tener los niveles de volátiles bajos que no tenerlos, y eso lo tenemos que tener en cuenta. La humedad, tanto de la sala como del incubador, si es cultivo seco o no. El tipo de medio es súper importante, porque la diferencia, y ahora lo veremos, hay mucha diferencia entre los medios de cultivo, y si nos centramos en los medios únicos son muy distintos. Y por supuesto el tipo de proteína. Este es el artículo que Gloria estaba comentando de Morbek, y la verdad es que es muy interesante porque nos hace ver que los medios de cultivo está centrado en comparar 4 medios de cultivo únicos, que los medios de cultivo son muy diferentes. Global aquí es el de 10 miligramos mililitro, para que lo tengáis en cuenta por el tema de la composición. Entonces, lo primero que hace Morbek es comparar la glucosa, el lactato y el piruvato en los 4 medios, y salen
resultados completamente distintos. Los más espectaculares es Global y GTL. GTL tiene quintuplica la cantidad de glucosa y duplica la cantidad de lactato y piruvato. O sea, no tienen nada que ver. Y la osmolaridad es parecida en ambos medios. Electrolitos, lo mismo. No tiene nada que ver. Se parece más el Global al de Irvine que el GTL con el One Step. Y aminoácidos, que esto sí que es verdad que hay mucha variabilidad porque cada casa comercial tiene su stock y hay muchas combinaciones, pero también son muy distintos. Y luego tenemos que conocer bien la composición porque hay medios diseñados para funcionar bien a baja concentración de oxígeno o a alta concentración de oxígeno, no porque sea medio único y porque vayamos a llevar a blasto. Es verdad que está probado que con baja tensión de oxígeno vamos a tener más blastos, pero hay medios que no soportan bien la tensión de oxígeno si nos creemos los resultados de Morbek, que es un artículo que está muy bien diseñado. Y, por ejemplo, el One Step que estamos hablando, es sorprendente que con embriones de ratón, estas pruebas fueron con embriones de ratón, el porcentaje de blastocisto era mucho mayor, significativamente mayor, con 20% de oxígeno que con 5% de oxígeno. Entonces, yo creo que todos hay que conocer muy bien el medio de cultivo que estamos utilizando, tanto en componentes y qué condiciones le das a ese medio. Con todo esto... Laura nos ofreció probar Global. La verdad es que yo con Global siempre había empecé la clínica con Global, tuvimos el bache del de 10 miligramos y bueno, ahí tuvimos que tomar una decisión y cambiamos de medio. Entonces, cuando tuvimos la opción de probarlo, debido a toda la trayectoria, yo utilizaba Global, utilizaba en la clínica donde trabajaba desde 2008 con muy buenos resultados, pues dije, vamos hacia adelante porque creo que merece la pena. Entonces diseñamos un estudio para comparar la tasa de fecundación, la tasa de formación de blasto, gestación clínica, implantación y aborto, de dos medios de cultivos únicos, el que estábamos utilizando, e incluimos el Global total de 5 miligramos. Vale, el estudio fue prospectivo, randomizado y controlado. La duración del estudio empezamos en febrero del 2019 y acabó a finales de julio del 2019. Y los criterios de inclusión fueron todas las receptoras de ovocitos en fresco que teníamos en el laboratorio y controlamos que no hubiera ninguna patología seminal. Este es el diseño del estudio. Fueron, no lo he dicho, 94 donantes con 94 receptoras. Las donantes estaban estimuladas de manera general entre 150 y 225 unidades internacionales de gonadotropinas y el desencadenante fue un bolo de antagonistas. Y bueno, en el momento de hacer la punción randomizábamos los ovarios. Esto quiere decir que en ese momento el randomizado nos decía si el ovario derecho iba con un medio o con otro. Y desde ese momento seguíamos toda la línea del medio, tanto la del control, la que estábamos utilizando, y si tocaba Life Global, con Life Global. Nosotros hacemos el ICSI 4 horas y media después de la punción. Esas 4 horas y media después preparábamos el semen y el semen también lo preparábamos, lo fraccionábamos en dos, eran semenes normos y lo preparábamos con la línea de Global y con la línea del medio de control. Valorábamos la fecundación, todas fuimos hasta día 5 y en día 5 miramos la tasa de formación de blasto y congelábamos y transferíamos lo que nos había llegado. Hablábamos de lo importante que es el ambiente del laboratorio, no solamente de los incubadores, que también lo son y mucho. Y bueno, nuestros niveles de volátiles, nosotros tenemos dos sondas de volátiles, una en el laboratorio de FIP y otra en el laboratorio de vitrificación. Y los niveles medios en el periodo de estudio, de febrero a julio, fueron de 0,023. Son unos niveles bajos que están muy bien, pero veis en la gráfica que hay picos. Y eso nos pasa a todos y son tonterías de que llega alguien súper perfumado, una visita, empiezan a cualquier cosa y te altera los volátiles. Y es muy recomendable saber en qué momento te pasa esto con los resultados. La temperatura de la sala en el periodo de estudio fue de 21,19 grados y la humedad de 46,72, que es muy importante también. Es verdad que estamos en Valencia, es un factor muy difícil de controlar y en el último periodo del estudio, que fue julio, era mucho más elevada, como veis en la gráfica.
Nosotros, que también hemos hablado, en el laboratorio tenemos los dos tipos de incubador, de mezcla y los que hacemos nosotros la mezcla con el CO2 y el nitrógeno. Todas las pacientes del estudio estuvieron en los cubos que haces tú la mezcla y puedes controlar un poquito más el pH. Y la mezcla de los MIN, aunque no lo utilizamos, nosotros utilizamos 7%, siempre he utilizado yo 7% y el pH siempre ha estado en torno a 7,30, 7,28. En la costa, en Barcelona y en Valencia. Bueno, nuestros incubadores son Aztec, de la marca Aztec, son los cubos, que son 4 cámaras totalmente independientes. Cultivamos siempre una paciente por cámara, no tenemos time-lapse, pero sí que cultivamos una paciente por cámara. La temperatura de estos incubadores realmente es muy, muy estable. Tenemos unos termobotones que, si miráis en el lado derecho, nos dan semanalmente, hacemos un mapeo de la superficie del cubo para saber que está bien, y son incubadores muy, muy estables. Trabajamos a baja tensión de oxígeno al 7%. Escuela de gloria de trabajar siempre al 7%, y así ahorrábamos nitrógeno, sobre todo cuando trabajábamos con los workings, con los grandes, ahí el ahorro es mucho. Y bueno, la temperatura media en los incubadores fue 37,38. Nosotros la temperatura media que tenemos en los incubadores es de 37,3. ¿Qué aceite utilizamos? Nosotros utilizamos de alta viscosidad por varias cuestiones. Es más confortable para nosotros porque utilizamos mucho volumen de aceite, 14-15 mililitros, entonces nos mancha, o sea, es confortable. Con el aceite líquido siempre vamos manchado, todo está manchado de aceite, es verdad. Te da más firmeza la gota. Hay una mayor estabilidad. Es verdad que no hay muchos estudios, pero sí ya hay alguno que dice que este aceite de alta viscosidad mantiene más la osmolaridad. Y bueno, el stock es a temperatura ambiente, que eso no hace falta guardarlo en nevera, y protegido de la luz. El pH lo medimos semanalmente en todas las cámaras. Utilizamos también el EPOC. Y bueno, nosotros trabajamos en un pH, en un rango de 7,25 a 7,30. Utilizamos el Geotec, aquí hay una rata, el Geotec 100 para medir el CO2. Y bueno, aquí tenemos una gráfica de cómo nos varía un ejemplo en un incubador el pH. Placas, que también es muy, muy interesante lo de las placas. Cada vez tenemos más placas en el mercado que están embriotestadas. Nosotros utilizamos las de Life Global por varios motivos. Uno es que están embriotestadas, el empaquetado, que es con papel, eso hace que no huela tanto a plástico, que no tengamos que estar aireando las placas. Y realmente las utilizamos porque tienen un pocillo delimitado. Este pocillo delimitado nosotros siempre hacemos la gota después del aceite. Y esto muchas veces nos conllevaba un problema de que a veces las gotas pues no se quedan tan firmes, se pueden juntar. Con estas placas nos permite poner el aceite, hacer la gota, que la gota se quede muy delimitada. Luego, la placa tiene el contacto total de la superficie con la superficie calefactada, que eso ya pasa en las placas que están diseñando nuevas. Y una cosa también muy interesante es que el pocillo de la gota no toca el fondo de la placa. Al final se rodea de todo aceite, si veis en el dibujo. Entonces, las condiciones de la gota están más protegidas por el aceite. Y bueno, ahora pasamos a los resultados que hemos obtenido nosotros en estos 5 o 6 meses con las receptoras. Lo primero que hicimos fue comparar la tasa de fecundación, y bueno, en el medio control fue un 83,9 versus un 79,4 en global. No habían diferencias significativas. Si nos fijábamos en el 20% no fecundado, sí que encontramos que habían un poquito más de degenerados con Life Global, ¿vale? El desarrollo de los embriones. Que al final habíamos tenido el problema con el global de 10 miligramos. Lo que nos pasó también es que las tasas de gestación e implantación eran las mismas, los datos clínicos eran los mismos, pero la tasa de llegada a blasto es lo que se vio muy resentida. Entonces, cuando comparamos, si nos fijamos, la tasa de blasto en general, de buena calidad y blastos que no son útiles, es la tercera, que está como desordenado, es un 73,2 en global y un 64,3 en el medio de referencia que estábamos utilizando. Y había una diferencia significativa.
Si nos vamos a los embriones de good quality de día 5, de los blastos de buena calidad, teníamos un 58,4 en global y un 47,4. Y en día 6 congelábamos de ambos un 10%. Entonces, cuando sumamos todo esto, la tasa de embrión útil, de blastocisto útil, nos daba un 69,1 en global y un 57,5. Y hay una diferencia significativa. Parece ser que a nosotros, con global, nos llega más a blasto. Resultados clínicos. Aquí tuvimos que separar los resultados clínicos porque las transferencias no todas eran en fresco, fueron en fresco y en diferido, ¿vale? Habíamos randomizado los ovarios, pero esto no lo podíamos solamente hacer transferencias en fresco porque nos hubiéramos alargado muchísimo en el tiempo. Y bueno, primero voy a presentar los resultados en fresco. Fueron 25 para elegir el embrión transferido. El embriólogo no sabía qué embrión, sabía que había dos grupos, elegía el mejor embrión, ¿vale? O los dos mejores embriones para la transferencia. En 34 casos fue elegido el embrión de Life Global versus 25 el del medio de referencia. Aquí también ganaba un poquito Life Global. Parece ser que los embriones son como un poco más bonitos en cuanto al número de células, a la forma de la masa. Y vamos a la gestación clínica. En el medio de referencia obtuvimos un 64% y en global un 55,9%. Y la tasa de implantación un 61,3% en el medio de referencia y un 47,5%. Aquí es un poquito más baja la de global, pero ahora veremos los datos de congelados, pero no hay diferencias significativas. También la N está un poco en el límite de poder hacer la prueba, que son 30, de poder hacer la prueba, la significancia estadística, y tenemos 25,34. Habría que aumentar un poquito. Los resultados en fresco, aquí nos vuelve a pasar lo mismo. De todas las transferencias hechas, el embriólogo escogió 18, nosotros ordenamos los embriones a la hora de congelar, entonces el primer embrión que transferíamos era 18 veces de Life Global versus 13 del medio de referencia. Si juntamos los dos grupos nos salía una diferencia significativa de que siempre cogíamos más los embriones de Global versus los embriones de VitroLife. La media de embriones transferidos es 1,2, que es la misma. Y la gestación clínica, aquí, bueno, son datos mucho mejores, y aquí el medio único control era 76,9 versus con global un 83,3. Y la implantación un 80% del medio de referencia versus un 76,2 en global 5 miligramos, suplementado con 5 miligramos. Esto, bueno, he puesto un poco los tanto del medio de referencia como del global, comparando con el consenso de Viena, para ver cómo estaban los dos. En todos los casos estábamos por arriba de los valores de competencia y en muchos casos por arriba de los valores de excelencia, ¿vale? En el caso de los dos medios en datos clínicos. Y bueno, como conclusiones, podemos decir, con nuestros resultados y este estudio, y sabiendo que es un poco preliminar, que la tasa de formación de blasto y de embrión útil es significativamente mayor en Life Global versus el medio único, que los datos clínicos no hay diferencias significativas en ningún valor entre los dos medios únicos, y bueno, que son datos preliminares y que hay que completar las tasas con gestación acumulada y evidentemente con tasa de recién nacido vivo, porque sí que hemos visto el grupo que está más castigado, por decirlo de alguna manera, es el grupo de fresco de global, y parece ser que entre que la N no es muy grande y que había mucho factor uterino que ha tenido que pasar por quirófano. Entonces será muy interesante ver las tasas acumuladas y comparar. Y bueno, agradecer al laboratorio donde trabajo, a Clara Miret, que ha sido la que ha hecho todo el seguimiento del estudio, que está aquí conmigo, y a EmbryoTools, que Gloria y Nuno, la doctora Gloria Calderón y el doctor Nuno Borges son los asesores científicos ahora de la clínica y nos están ayudando un poco a despegar con todo el tema de la investigación. Y bueno, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿No queréis rebatir? Aquí venimos a que haya un poco de... ¿No? Pues a mí me gustaría saber si en algún momento habéis comparado las placas de Life Global con lo que fuera que estabais usando antes, como de importante, ¿no?
a veces que nosotros decimos que es muy importante usar unas placas que realmente ayudan a controlar la osmolaridad, pero me gustaría, si puedes profundizar un poco más en qué diferencias ves. Es verdad, me encantaría. Creo que influye. Lo que pasa que nosotros empezamos a utilizar las placas de Life Global, yo no sabía que existían, porque teníamos problemas. Nosotros siempre hemos intentado hacer las gotas después del aceite y mantener eso. Entonces era el objetivo. Y bueno, la gente nos quejábamos mucho, sobre todo en los casos de biopsia, pues a veces las gotas se movían, nos daba miedo. Entonces nos pusimos a buscar y di con las placas de Life Global y las probamos y claro, nos encantaban porque tú hacías la gota después de aceite, se te quedaba delimitada, redondita, perfecto. Luego con el uso, pues venían los pros de estas placas, que era el empaquetado, no tenías que airear, el plástico, la superficie, que la gota se queda totalmente rodeada de aceite, y sí que me gustaría hacer algo, pero no. O sea, la clínica es muy inicial y no nos ha dado tiempo a mucho más, y el uso fue sobre todo por la estabilidad de la gota, para que no se moviesen. Muy bien, muchas gracias. Ahora mismo. Gracias por la presentación. Es que no sé si lo he entendido bien. Randomizabais por ovario, ¿verdad? Sí. En las ovodonas. Sí, en las donantes, sí. 94 donantes. Y luego, de esos ovarios, porque algunas ovodonas sabes que siempre comparten con varias receptoras. No sé, en vuestro caso... No lo he dicho, está en la gráfica, sí, eran creo que 1.200 ovocitos. Está aquí, perdona, esto me lo... Por si habéis encontrado, no sé, si había habido... En un grupo fueron 1.300 ovocitos, de los cuales nos quedamos para el estudio en el medio de referencia 558 y el resto vitrificaron. No compartían con otras receptoras, se vitrificaban los sobrantes. Sí, de 1.048 maduros en el grupo de referencia nos quedamos con 558 y en Life Global de 978 maduros con 545. Vale. Y es que no lo veo desde aquí, la verdad. El tema del bioquímico, ¿habéis tenido alguna disminución del aborto también bioquímico? Porque nosotros más o menos la tendencia es un poco como la vuestra. Sí, la N es la que es también, que es lo que nos pasa a todos. Nosotros tenemos mucho bioquímico, no lo he dicho porque al final nos interesa a todos la gestación clínica, particularmente en la clínica donde trabajo hay bastante aborto bioquímico porque hay mucho factor uterino. El bioquímico muchas veces viene por el embrión, algunas vienen por el embrión, pero muchas veces viene por el factor uterino. Y sí que hemos visto un poquito en los transfer en fresco. ¿Factor uterino te refieres a miomas o a endometrio? A todo, esto tendría que venir. ¿Fallo de implantación? O... No, a fallo de implantación. Si estuviera ahora Juan aquí te diría, no, el fallo de implantación no existe porque es el desconocimiento en realidad. Sí, el factor uterino es, pues desde el mioma, muchísimas cosas que tienen que pasar por quirófano, que no soy ginecólogo y bueno, yo de lo que me van contando. No sé. Entonces, aquí de bioquímicos, o sea, de beta positiva teníamos un 76,9 versus un 83,3 en global. No hubo ningún bioquímico en este grupo. En el fresco sí que hubo bioquímico, pero 2 y 3 son poquitos, un 11 y un 13. Era por curiosidad, sí. En bajita sí. De momento no. Sí. Vale, gracias. Sí, espera, Gloria, claro que sí. Es que nosotros hicimos un estudio comparando las placas de Petri normales, o sea, que se suelen utilizar, comparándolas con las GPS. Hicimos un estudio hace varios años, que lo presentamos en la ERC de Londres, me parece que fue, y comparamos con las NUC, medimos temperaturas y tiempo. Comparamos distintas distribuciones de gotas, distintas cantidades de aceite, distintos tipos de aceite y medimos temperaturas. Y medimos temperaturas en la microgota hasta 15 minutos. Y entonces con distintas temperaturas en la superficie calefactada. El tiempo que aguantaban las placas en la superficie calefactada. A 37 grados y medio y por encima a 39 grados. Y entonces lo que nos dimos, las conclusiones del estudio fueron que las
las GPS aguantan mucho más tiempo, estamos hablando de 9 o 10 minutos, fuera en la superficie calefactada, con una temperatura alrededor de 37 grados, antes, la superficie calefactada, antes de que la temperatura baje por debajo de 35 grados. Mientras que en las NUC normal, a los 2 o 3 minutos la temperatura ya ha bajado por debajo de 35 grados. Con entre 12 y 14 mililitros de aceite. ¿Por qué? Porque las de Petri normales tienen un reborde en la parte de abajo que crea una capa de aire que impide la transferencia directa de calor. Sin embargo, los GPS, como son planas, hay una transferencia directa de calor, pero el problema es al revés. Si las superficies están por encima de 38, provoca que haya un aumento de la temperatura y fríes los embriones. O sea, que son mucho más estables que las placas de Petri normales. Y mucho mejores están diseñadas especialmente para el cultivo de gametos y embriones humanos. Muchas gracias. Ya está. ¿Os gustaría preguntar alguna cosa más? ¿No? ¿No? Pues yo aquí tengo otra. Venga. Sé que tú insistes bastante en poner el aceite, igual es básico y yo no lo sé, en poner el aceite y luego el medio. Entiendo que es porque se controla la molaridad, se mantiene mucho más. Pero ¿hay tanta diferencia? Es decir, ¿hay tanta diferencia de resultado o de evolución de los embriones cuando lo haces al revés? Sí. Los resultados no hemos hecho un estudio, pero sí la realidad y la experiencia, en algún momento que hemos hecho, no aquí en esta clínica, en algún momento que hemos cambiado la forma de hacer, es muy difícil cuando tienes mucho volumen de faena hacer. Una de las soluciones sería hacer la gota y poner enseguida el aceite. Es muy difícil controlar esto porque tienes que hacer muchísimas placas, al final acabas haciendo las gotas, hay placas que se quedan 1 minuto, 2 minutos y los minutos van contando, se va evaporando aunque lo hacemos en frío y cambia la osmolaridad. Para mí es muy importante poner primero el aceite para garantizar que esa osmolaridad la mantienes. O sea que para una clínica grande está bien pensar en hacerlo al revés. Si Sí, no para lo hacen, nosotros que hacemos para las vosotros placas, hacen muchísimo. sí. Sí, muchas gracias. Claro. Tanto para José como para Jorge. Los bioquímicos, ¿cómo los calculáis? Es que está la duda, ¿es de TIG, de transferencia, de gestaciones? Porque, hombre, si hay 0, da igual cómo lo calculéis, pero es que a veces no se indican las publicaciones y nunca sabes en qué rango es el de normalidad, porque si calculas de TIG positivo, a lo mejor te da mucho más alto que de transfer. Los bioquímicos. Calculo primero la beta positiva, que betas positivas entre transferencias, luego la gestación clínica y la diferencia que hay, que las que no ha habido saco, son los bioquímicos. Bioquímicos entre los que se han quedado, entre las gestaciones, entre las betas positivas. Según la beta, te puede dar un valor más alto que si lo comparas con un trabajo que lo publicas según transferencia. No. ¿Vale? Por eso. Yo lo comparo, el denominador es con la beta, o sea, la ¿Y beta Jorge? positiva. Un momento. Sí, bueno, el indicador está regulado y establecido, es por total de transferencias. Exacto, ¿dónde está regulado? Porque hay a veces que hacemos muchas afirmaciones que no están plasmadas en ningún sitio. Exacto. Claro, en mi caso será un poquito más elevado. Yo creo que hay que decirlo o preguntar. Creo que son dos datos interesantes y que te dicen distinta cosa. Pero, A veces bueno, es más clara si solo ves por transferencia, porque tienes muchos transfers y tienes poquitos, pero cuando tengo 100 betas y tengo muchos bioquímicos, dices, uy, quizás hay que tenerlo en cuenta. Vale. ¿Sí? ¿A Gloria? Vale, entonces.
Está aquí, está con nosotros. Me han dicho antes, perdona, sí, inciso, los chicos de realización que si os podéis levantar cuando hacéis una pregunta para cogeros más guapos. todavía, ¿eh? Vale, entonces, yo te doy esto y a ver si... ¿Me voy para allá? Vente para acá. Me ha tocado. Gloria, ¿Tienen otra pregunta para ti? Gloria, soy Marta Moragas. A ver, ¿qué opinas? Hola, ¿cómo estén? Óyeme, una pregunta. No, yo quería saber tu opinión sobre las placas que utilizamos para los timelapse. Son todas muy estables. Son todas muy estables porque el diseño del pocillo es muy diferente. O sea, el pocillo va para abajo y están cubiertas y van enclastradas dentro del metal. Mientras estén dentro del sistema de timelapse, son muy estables. El problema es en cuanto las sacas. Son muy estables en cuanto a temperatura, pH y osmolaridad. Porque el pocillo va para abajo, normalmente son pocillos rectos y van enclastadas dentro del metal, que es lo que les hace ser muy estables en temperatura. Mientras sean estables en temperatura, son estables en pH y van cubiertas por aceite por encima. Entonces sí, les mantiene muy bien la osmolaridad. En el momento que las sacas del timelapse, en menos de un minuto dejan de ser estables. Muchas gracias, Gloria. ¿Gloria? Al timelapse, como recuperan la temperatura rápido, de forma rápida, vuelven a recuperar las condiciones de forma muy rápida. Muy bien. Gloria, ¿tienes otra pregunta? Una pregunta para José. ¿Utilizas placas GPS para el cultivo? ¿Las previas para procesar? No, utilizamos dos placas GPS, las universales. Esto tampoco lo he comentado, no cambiamos embriones en día 3, los cambiamos en el momento de la fecundación y mantenemos el cultivo hasta día 5 y de día 5 a día 6 sí que cambiamos el medio, lo refrescamos, porque hemos visto que cambiando el medio hay una tasa más en día 6. Es que a mí se me planteaba la duda de si Entonces, utilizas las placas de NUN en el día 0 sí. y después GPS tenemos el problema que ha dicho Gloria, que es que al principio, si tienes a 38 grados la cabina, pues estás bien las placas de NUN, pero la de GPS está muy caliente y si lo bajas es al revés. No, pero no utilizamos las de NUN. Hay unas placas de Life Global que son de 60. Es lo mismo, pocillo más grande. Nosotros cultivamos gametos en placas de 60 y embriones en placas de 35. Tienen el mismo diseño, aparecieron después las mini GPS, pero es el mismo diseño. No utilizamos NUN para el cultivo de embriones. Gracias. Muy bien. ¿Ya está? Gracias. José Muñoz Sí. tiene los puestos de trabajo, tiene funciones y transfer y luego tiene a unas temperaturas y campanas para micromanipulación y... No tenemos que... Eso lo solucionamos, no hay problema. ¿Está todo pensado? Con esto, ¿no? Y para